de los que no son como tú. Queríamos hacerles unas preguntas acerca de su trayectoria en el ámbito del derecho internacional, para saber acerca de su experiencia profesional y en lo que le acontece como abogado, que es mi equipo conformado por yo, Ariana Peñas García, Amanda Aquino Lugo, César Alejos Colán, que ya nos hacemos una referencia acerca de su currículum y nos gustaría saber cómo nos describiría el por qué eligió el área del cual se desempeña, aunque no sea especialmente el enfoque internacional, pero nos agradaría el hecho de que nos cuente acerca de su experiencia y en lo que pudo entablar. Y ahora cada uno de nosotros le llegará a plantear las siguientes preguntas. Buenas tardes, profesor. ¿Nos podría dar la descripción y los detalles del área o ámbito del derecho en el que se desempeña? ¿Y por qué la eligió? Siempre desde la época de estudiante, siempre me llamó fundamentalmente el campo del derecho público, pero también el campo del derecho internacional. Bueno, en el derecho público, digamos, interno, materias como, por ejemplo, derechos humanos, o derecho constitucional, o ciencias políticas, ¿no? Fueron materias que comenzó pues a interesarme, ¿no? Fundamentalmente desde la manera de cómo pues el Estado funcionaba en cuanto pues a su estructura, ¿no? A nivel de las principales instituciones, ¿no? Políticas. Pero también un campo que también me agradó bastante fue el campo internacional, ¿no? En la carrera pues se estudia lo que son pues materias como el derecho internacional, ¿no? Y el derecho pues internacional tiene varias aristas, ¿no? No solamente pues el derecho internacional público, sino también pues el derecho internacional privado, ¿no? Así como también otras áreas como el derecho pues internacional de los derechos humanos, ¿no? Bueno, ya en el camino de la profesión comencé a vincularme pues por el trabajo, ¿no? Propiamente en estas materias, ¿no? Fundamentalmente pues en el ámbito de trabajar con los organismos internacionales, pues estuvo muy vinculado el tema pues del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Eso es lo que podría indicar. Muchas gracias. Correcto. Como consejero jurídico que fue en la misión de las Naciones Unidas, ¿qué hechos le resultaron más relevantes y por qué? Muchas gracias, Micaela. Bueno, el ya de haber pues trabajado en organismos internacionales fue muy provechosa, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Especialmente pues tuve la ocasión, ¿no? De trabajar en las Naciones Unidas en el componente de las misiones, ¿no? De mantenimiento de paz, ¿no? Fue una experiencia muy extraordinaria, diría yo, profesionalmente, porque permitió conocer cómo es que las Naciones Unidas lleva a cabo pues este proceso de pacificación en sociedades en conflicto, ¿no? Los diferentes conflagraciones bélicas que pudieran haberse dado entre diferentes países, ¿no? O a nivel internacional o a nivel interno, Naciones Unidas pues siempre ha jugado un papel muy relevante, ¿no? Tratando de impulsar justamente la pacificación. A mí me tocó pues trabajar en aquellos países de conflictos armados internos, ¿no? No solamente, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? En Guatemala, sino también en otras misiones como en África y en el continente pues asiático. La labor pues mía era de oficial de protección, ¿no? De los derechos humanos en terreno, ¿no? De esa manera pude participar mucho en todo pues, este proceso de pacificación, como señalaba, integrando pues equipos multidisciplinarios, no solamente con personal civil,
sino también con el personal policial y el personal militar, ¿no? Lo que hacía, pues, es que se enriquecía el trabajo en equipo, ¿no? Y esto ayudaba, pues, a tener una mejor visión, ¿no? En la solución que se presentaba por los problemas que afectaban los derechos humanos de las poblaciones, ¿no? También fue una buena experiencia porque se conoció ahí, como decía, pues toda la etapa de la negociación que llevaba a cabo, pues, los funcionarios de Naciones Unidas, ¿no? La mediación y los acuerdos, ¿no? Que lograba de la paz en aquellos países. Así que ha sido, pues, una buena experiencia durante esos años que me tocó, pues, viajar en estos países y conocer, pues, cómo las Naciones Unidas lleva a cabo, ¿no? Este trabajo tan complejo como es, pues, ser un árbitro, si podemos llamarlo así, un árbitro internacional para poder buscar, pues, que las partes enfrentadas puedan llegar, pues, a un acuerdo mediante el diálogo y la negociación, ¿no? Eso es lo que podría indicar, ¿no? Bueno, doctor Fernando, para usted, ¿cuáles llegaron a ser los retos y desafíos más importantes que le ha tocado enfrentar a usted como abogado antes de la pandemia del COVID-19? Bueno, uno de todo el escenario que hemos podido ver de la manera como la pandemia, pues, se fue extendiendo, ¿no? En el mundo, especialmente, pues, en el Perú, trastocó, diría yo, todo el orden de nuestras vidas y por ende de nuestras actividades profesionales, ¿no? Si antes, por ejemplo, teníamos toda una agenda, por decir, de carácter profesional, donde asumíamos, pues, una serie de compromisos, ¿no? Y responsabilidades, pues, esta se interrumpió justamente porque nos vimos obligados todos, pues, a confinarnos dentro de nuestros hogares, ¿no? Yo diría, por ejemplo, también de que siempre en los cargos que yo he asumido, tanto a nivel por ejemplo, y a nivel internacional, siempre estuve con una serie de desafíos, ¿no? Que me tocaba, pues, llevar a cabo, y del cual, pues, lo asumí con mucha responsabilidad, ¿no? Con mucho profesionalismo, y pude, pues, enfrentar, ¿no? Esos desafíos. Son parte de la experiencia que uno va adquiriendo, y esto ha sido la constante, pues, de mi trabajo profesional. Siempre frente a aquel desafío hemos sabido, pues, estar a la altura de las circunstancias y hemos asumido, pues, estos retos con mucha integridad y profesionalismo, ¿no? Eso es lo que podría decirles. Continuando con este contexto de la pandemia, ¿cuál es el marco normativo a nivel del derecho internacional con relación al estado de emergencia y la suspensión de derechos en los países? ¿Existe algún límite? Como sabemos, pues, en el derecho, pues, internacional, por ejemplo, de los derechos humanos, existe todo un conjunto, pues, de tratados internacionales, ¿no? Y del cual, pues, el Estado peruano, pues, es Estado firmante de muchos de estos tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, nosotros, pues, estamos vinculados, ¿no? Tanto en el sistema, por ejemplo, universal de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, y también estamos suscritos, pues, al sistema interamericano de protección políticos. En el artículo 4 de este instrumento internacional también prevé la figura de que los estados pueden tomar medidas de excepción, siempre y cuando estas medidas, pues, se justifique, sea necesaria, guarde proporcionalidad, ¿no? Y sea pertinente, ¿no? Así que eso es lo que podría decir en cuanto al marco normativo a nivel internacional. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos
Quisiéramos que como usted como abogado nos llegue a aclarar bien esta duda. ¿Cuáles son los acuerdos más importantes del derecho internacional de los negocios? Dentro del campo del derecho internacional existe el derecho internacional público que regula, por ejemplo, las relaciones internacionales que lleven a cabo los estados, así como de los organismos internacionales. Y en el campo del derecho internacional, en la otra línea, podemos ubicar al derecho internacional privado, ¿ya? Esta disciplina tiene por objeto regular las relaciones jurídicas privadas de carácter internacional. Me explico. Es decir, las relaciones que las personas puedan llevar a cabo a nivel internacional. Y justamente el derecho internacional privado, al regular estas relaciones, no solamente se da a nivel de las personas naturales, sino también a nivel de las personas jurídicas que la lleven a cabo. Me explico. Ya sean, por ejemplo, las empresas, ¿no? O las diferentes sociedades mercantiles que quieran llevar a cabo, pues, intercambio de carácter comercial, ¿no? Entonces, cuando de por medio estas relaciones se dan, ya estamos hablando del campo propiamente de los negocios, el campo de los acuerdos comerciales, y donde las partes pues se rigen justamente por lo que se conoce como el derecho internacional privado, o también pues el derecho de los negocios en el ámbito internacional. Muchas gracias. Decimos, como abogado, ¿qué características, habilidades y competencias generales deben llegar a obtener los futuros abogados como nosotros en cualquier rama del derecho? Bueno, digamos que en estos tiempos, pues, aquellas cualidades, aquellas habilidades, ¿no?, que se le exige, pues, al estudiante, ¿no?, de derecho que ha escogido esta carrera, ¿no?, y de repente se va a formar, ya responden a otro contexto, por ejemplo, del cual, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad, ¿no? Yo diría, por ejemplo, bueno, de una u otra manera, cuando uno pues estudiaba en la universidad, pues como que, entre otras cosas, uno tenía que memorizarse, ¿no?, todas las leyes que iba aprendiendo, para poder pues demostrar ciertas habilidades en cuanto al derecho. Pero esto, después nos dimos cuenta que ya era inútil, realmente. Ahora, ¿por qué? Porque, como bien saben ustedes, por ejemplo, pues, las leyes se van cambiando día a día. Las leyes pues se modifican, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido pues que uno se aprenda, ¿no?, de todas las leyes, porque si no, pues el día siguiente ya se cambió la ley. Entonces, podríamos decir que la primera condición pues es que el derecho no es aconsejable pues que uno se memorice las leyes, ¿no? O sea, no es bueno. No, por ejemplo, cuando yo estudiaba, pues no había esa tecnología y era pues una limitación. En cambio, ahora ustedes tienen todas esas oportunidades. Entonces, por ejemplo, en cuanto al acceso bibliográfico, en cuanto a las consultas a las bibliotecas, ¿no? O sea, esas facilidades, ¿no?, les permite contar con las herramientas adecuadas para su formación, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no?, puede leer, no solamente me refiero a los libros jurídicos, ¿ah? No, ya, eso ya está descontado, que van a ir leyendo, ¿no?, siempre los libros jurídicos, sino que, por ejemplo, hay que leer también libros, por ejemplo, de política, hay que leer, por ejemplo, libros de historia, hay que leer, por ejemplo,
libros de economía, ¿no? Y hay que leer, por ejemplo, también literatura. También hay que leer literatura. O sea, es una constante de que ustedes, oportunidades que tengan de leer cualquier libro que les interese de lo que acabo de mencionarlos, háganlo. ¿Por qué? Porque eso te permite tener una formación en la lectura, ¿no? De manera general, ¿no? No solamente estás encasillado en el derecho, sino puedes, pues, hablar, pues, por ejemplo, de historia, hablar de política, hablar de economía, hablar de literatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una, digamos, es una cualidad que también ustedes deben ir cultivando con todos aquellos, pues, grandes escritores, ¿no? Y autores que siempre, pues, nos brindan, ¿no? Sus investigaciones en estos campos. Así que eso también es otra recomendación que yo les doy. Gracias. Gracias, profesor. Exacto, profesor. Bueno, continuando con las preguntas, queríamos también, como es de nuestro conocimiento, su trayectoria como docente y también como asesor en algunas tesis en otras universidades, queríamos saber qué es lo que lo motiva a compartir sus conocimientos con tanta pasión y entusiasmo. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, es una pregunta, ya chocaste con el corazón, ¿no? Bueno, pero ahí vamos. Mira, la docencia, yo lo fui encontrando en el camino de mi profesión, ¿no? Yo me formé como abogado, pero el camino comenzó, pues, a traerme la docencia, ¿no? De tal manera que se ha hecho parte de mi vida, ¿no? Estoy muy contento porque esto me ha definido en mi vida, la enseñanza, y creo que ha sido el momento en el cual yo he encontrado muchas satisfacciones y estoy muy agradecido, ¿no? Por todos esos logros que ustedes me han reconocido como profesor. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Quería preguntar, por último, recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre la pandemia y derechos humanos en la América. ¿Podría comentarnos sus alcances? Sí, bueno, la Comisión, pues, Interamericana de Derechos Humanos, pues, un poco de información para todos, es una de las instancias que conforma, pues, el sistema interamericano, ¿no? O sea, así como está la Comisión Interamericana, también está la Corte Interamericana, ¿no? Ambas, cada uno con sus competencias, ¿no? Bueno, en el fondo, pues, monitorea, ¿no? Y conocen de casos que puedan, pues, conllevar a violaciones, ¿no? De derechos humanos que lleguen ante estas instancias por parte de las personas en diferentes lugares del continente. Y frente a lo que ha venido sucediendo esto de la pandemia, la Comisión Interamericana emitió, ¿no? Este informe en el cual, pues, ha dado una serie de recomendaciones, llámese así, de lineamientos para enfrentar, ¿no? A esta pandemia que nos ha azotado, pues, ¿no? A todos, ¿no? Entonces, el papel del Estado, el papel de los gobiernos, pues, ha sido y sigue siendo fundamental. Ellos han tomado una serie de medidas, ¿no? Justificadas, como lo decíamos, en cuanto a las medidas de excepción, pero lo que el informe, pues, da a entender, por un lado, que se puede dictar estas medidas y se justifica, pero también hay que tener cuidado de que no se incurra, pues, en excesos, en abusos, ¿no? De violaciones a los derechos humanos. Pero por otro lado, también el informe recomienda que los gobiernos puedan poner el máximo de esfuerzo de contención
¿no? A fin de evitar pues el contagio masivo y las muertes que vienen sucediendo, ¿no? Bueno, eso es el papel que le toca a la comisión, así que en ese sentido a mí me parece bastante acertado el informe de la comisión. Los gobiernos están tomando pues todas las medidas del caso y esperemos pues que se pueda lograr un control, ¿no?, definitivo en ese sentido, ¿no? Es lo que podría decir. Gracias. Excelente, Héctor Fernando. Muchas gracias por su tiempo y dedicación que nos va a brindar, ya que esa entrevista realizada nos ayudó bastante a nosotros, ya que como equipo llegamos a admirar su trayectoria como abogado. Gracias. Bueno, entonces ya nos estamos viendo. ¿Verdad? Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Abre tu mente. Innova UPC.